están? Buenas noches. Está con nosotros Margarita Stolbizer. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. O sea que yo le decía ayer anoche a Francisco de Narváez, yo soy un crítico de las publicidades de televisión, ¿no? Del sistema este. Pero debo confesar que en esta tanda han mejorado mucho. ¿Ahora en la segunda etapa? De todos los partidos, digo. Sí, siempre yo... A ver, de ustedes me acuerdo una de la madre que entra al cuarto oscuro, que es una escuela, se pone a mirar el pizarrón y los chicos de tercer grado, tercero A, y ella agarra la boleta de ustedes. Pero me parece que están mejor, están bien hechas, mejor producidas, el mensaje es más claro. Sí, siempre con la limitación de que no es un buen sistema, porque la gente a veces reclama la propuesta y es imposible en 20 segundos que dure un spot televisivo poder comunicar más que una idea muy general, ¿no? Sí. No, pero no estaría mal que pudiéramos tener, bueno, obvio que acá lo que falta es el debate, ¿no? Me parece que esto me viene bárbaro porque soy la única a esta altura que realmente insistió hasta el último momento con el debate de candidatos. Nosotros tenemos proyectos presentados para que el debate de candidatos sea obligatorio en realidad, porque el debate es no solo un derecho del candidato para que me conozcan, sepan qué es lo que propongo, sino que es un derecho del ciudadano y el candidato debe estar obligado. ¿Por qué no hubo debate? Porque no quieren debatir, entre otras cosas. Bueno, el caso de Massa es el más claro, que él construye su fortaleza, su capital político sobre la base de la ambigüedad, ¿no? Entonces, lógicamente que un debate lo somete a él a tener que dar definiciones, no quiere escuchar las cosas que le dicen y se han chicaneado permanentemente. El caso de Insaurralde es exactamente lo mismo. Un debate que es tan rico, tan usado en otros países en realidad, acá no. Insaurralde había condicionado que debía ser en una universidad pública. La Universidad de San Martín organizó, la verdad es que lo hizo bien, pautó todas las cosas, buscó acuerdos, contrató un satélite para que todo el que quisiera pudiera transmitirlo y cuando llegó el momento se borraron y a mi criterio mal la universidad levantó el debate a pedido de Francisco de Narváez y terminaron convalidando a los que no querían debatir en realidad, ¿no? Y eso es muy malo porque... Sé que yo había hablado con gente de la campaña de Insaurralde y con el propio Massa y yo hace 2 o 3 semanas estaba convencido que iba a haber debate. Que iba a haber, pero no. Yo me sorprendí cuando hace 10 días me dijeron no va a haber debate. Sí, no, yo creo que además entre ellos dos, Massa e Insaurralde, se comunican, entre ellos dos hablan y los dos sabían que no iba a haber debate casi como una cuestión acordada entre ellos. Y a veces que eso es malo porque en realidad terminamos después teniendo una campaña de chicanas, de cosas que se dicen de un lado para el otro, en lugar de tener una campaña de discusión de propuestas, ¿no? El domingo se conoció una encuesta en la que estás creciendo. Sí, vos sabés que no le llevo mucho el apunte a las encuestas porque como han errado, claro, me han dado siempre mal, entonces no las miro ni cuando me dan bien ni cuando me dan mal. Sí, nosotros tenemos un timing de lo que es la calle y me parece que eso está indicando que estamos bien. Además hay un crecimiento casi natural porque siempre hay que tener en cuenta que las pasos son un mecanismo proscriptivo de algunas fuerzas que no pasan a la segunda etapa, entonces naturalmente hay un voto que se reparte entre los demás y ahí hay un voto mayoritariamente opositor. El que quería votar por el gobierno lo eligió en la primera etapa ya. En cambio, el que no lo eligió es un voto que se desparrama dentro de lo que es la oposición y la nuestra es la más clara. Nosotros venimos haciendo una campaña tranquila, alegre en realidad, porque hemos encontrado un nicho propio de identidad sobre todo. ¿Cuáles son las cosas que nos diferencian del resto de las listas? Algunos dicen somos la lista no peronista. Esto es así, pero a mí es una definición que no me gusta en realidad. Prefiero pasa que la provincia de Buenos Aires por la positiva, claro, pero a mí me parece que nosotros tenemos otros rasgos. De hecho, soy la única mujer que encabeza una lista. Presentamos ayer nuestros compromisos con la agenda de género. Somos quienes defendemos realmente los derechos de las mujeres. El resto no habla de estas cosas. El resto no habla de la corrupción y nosotros venimos hablando de la corrupción, por supuesto, porque el resto tiene demasiadas cosas que ocultar, ¿no? Sin ir más lejos, y nosotros tocamos el episodio de estos últimos días, el caso de la agente de tránsito de Lomas de Zamora, vemos claramente cuántas son las cosas, Belén Mosquera. ¿Y qué opinas del tema? Que los candidatos tienen que ocultar, ¿no? Bueno, a mí me parece una patoteada y esto tiene que ver con lo que te decía, la verdad, porque el problema de Cabandía en principio es que él abusa de una situación de poder sobre una mujer y una chica joven a la que claramente agrede y patotea desde su condición de poder, típicamente machista realmente. Ahora, el que termina dando explicaciones o
tendría que dar explicaciones finalmente es Insaurralde, que ante el pedido... Claro, bueno, Insaurralde se lava las manos, pero no hay ninguna duda que ante el pedido correctivo que le hace ¿Vos decís que Cabandier llama a Insaurralde? No sé cuál, si ese Insaurralde puede haber sido un quinto subalterno de Insaurralde. Lo cierto es que el efecto del correctivo que pedía Cabandier, hubo un funcionario de Lomas de Zamora. Fue terrible, terrible, terrible. Creo que peor palabra. No, pero además cuando él le dice, yo no te estoy chapeando con que soy diputado, eso era chapearla, estar diciéndole eso. En el mismo momento la estaba chapeando en realidad. Me pareció muy, muy malo de parte de él, pero por sobre todas las cosas de Insaurralde, si efectivamente la chica termina sin tener su trabajo, pierde su trabajo como aplicación de ese correctivo que fue la amenaza que se hace sobre ella, ¿no? Ahora dicen que la van a recontratar. Bueno, nosotros hemos pedido eso, nosotros hemos pedido reincorporación inmediata, por lo menos para resolver el daño que han hecho y demostrar si efectivamente no tenía nada que ver con el episodio. No ha sido un episodio feliz, el episodio también tiene infinita cantidad de aristas. Digo, una recomendación, cuando a uno lo para un cordón policial, un retén policial, hay que entregar los documentos, esperar que termine el trámite. A mí me ha pasado que te paren 2 veces el mismo día, el mismo lugar. Claro, pero además uno tiene que cumplir con las normas, ni que hablar, un diputado tiene que dar el ejemplo y tiene que cumplir con las normas, y si te están pidiendo el registro, tenés que mostrar el registro, el seguro también, y si no lo tenés, tendrás que pagar la multa, ¿no? Pero creo que lo peor fue la actitud, me parece, esa actitud de patoteo con la chica. Y el hecho que la chica no haya trabajado, ¿no? Me parece que hay varias aristas. Uno, el hecho en sí. Otro, la filmación, que todavía no está claro por qué y cómo, por qué te filman. Es un tema no menor. Sí, sí. Y lo tercero, pero gracias a la filmación que supimos la verdad. Claro, porque en realidad lo que dicen es justamente que al gendarme, que es el que hace la filmación, le llamó la atención la apretada que le estaban pegando. El tercer capítulo es que la echen. Claro, claro. O sea, que el correctivo apareció. Sí, sí. Y si querés, el cuarto capítulo es Cabandier. Hay un Cabandier, me parece, el domingo y un Cabandier diferente hoy. Sí, sí, completamente diferente. Bien, te quiero hacer una pregunta porque vos hablaste del género y sé que son temas que has trabajado y no se ha hablado una palabra de esto en la campaña y vos vas a ser diputada. ¿Qué pasó con la reforma del Código Civil? Bueno, ahora dicen que la van a, digamos, a rearmar la agenda para después del 27 de octubre y que ahí se va a tratar. Nosotros tenemos muchas reservas. ¿Pero cuál es la explicación que la clase política argentina haya decidido? La clase política argentina no. A un tacho de basura. No generalicemos, primero. Semejante reforma. En el Congreso de la Nación, los que planchan o resucitan los expedientes es la mayoría oficialista, una mayoría de levantamano que solamente. Pero a vos la reforma de la Corte de Cristina no te gusta. No, me parece, y esa es la aclaración buena. La reforma que hace la Corte, que hacen los 100 juristas, es una reforma buena, necesaria, progresista en realidad. El problema, no hay que olvidarse, es que el proyecto o el anteproyecto que ellos mandan pasa por el Departamento Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo, donde le cambian algunos artículos groseramente, no sabemos ni quiénes los cambian, y al Congreso llega un proyecto que es diferente al que prepara Lorenzetti con el equipo de juristas. ¿En qué, por ejemplo? Y bueno, ese es el punto más grave, porque todo lo que tiene que ver con el derecho de familia me parece que está bien y lo que plantea es una normativa. El derecho de familia, desde el punto de vista de la legislación argentina, está atrasado. Hoy tenemos un atraso terrible, pero ese es un proyecto que mejora mucho. El problema grande está en la responsabilidad de los funcionarios públicos. Prácticamente hoy los familiares de la tragedia de Once no tienen a quién ir a reclamarle nada, porque lo que dice es que cuando los funcionarios hicieran un ejercicio irregular de sus funciones, no son responsables ni los funcionarios ni responde el Estado. Eso elimina lo que tenemos hoy, es un retraso enorme y cambia totalmente lo que dijo la Corte. Contame esto, y tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con legislación. Estábamos debatiendo anoche a raíz del caso Araceli Ramos, y lo mismo en todos los casos, y no importa si es provincia, capital, Córdoba, Santa Fe, donde fuera, uno va a denunciar la desaparición de un hijo. Me explicaba anoche de Narváez que hay un protocolo por el cual la policía no hace nada hasta las 48 horas
siguientes a la denuncia que uno hace. ¿Es así? Sí. No, eso es un error, no, de ninguna manera. Nosotros venimos trabajando de todos modos con un programa de alerta que un poco el otro día lo dijo Juan Carr cuando fue el caso de esta chiquita, y él dice: el programa alerta debe funcionar de forma automática, instantánea, y no solo en la policía, tiene que comprometer hasta los bomberos, dijo Carr, y yo comparto esto. Cuando hay un chico desaparecido, es mejor cometer o tener que reconocer que se cometió el error porque la chica estaba en la casa de una amiga y la madre se olvidó que le habían avisado, que no poner en riesgo una vida, cuando todos sabemos perfectamente que cuando uno demora horas en abrir esa búsqueda, eso pone en riesgo la vida de la persona. Entonces, para nosotros esto tiene que ser inmediato. Nosotros tenemos algunas propuestas para llevar adelante ese plan alerta, pero ¿cómo sería? Yo voy a denunciar que un hijo mío ha desaparecido. ¿Y qué tiene que pasar? Bueno, lo que nosotros planteamos, no tiene que pasar nada. Primero, no tiene que pasar nada, no tiene que pasar nada de tiempo, y además la alerta tiene que ir inmediatamente a todos los lugares donde podrían estar expectantes y atentos. Llámese policía, llámese fiscalía, llámese oficinas municipales, direcciones de minoridad, cuerpos de bomberos, hospitales. La alarma tiene que ir absolutamente a todos los lugares. Hay que tener además un sistema permanente que ponga todas estas instituciones funcionando en red para detectar cualquier tipo de alarma, y debe ser inmediato. Después de las elecciones, da la sensación de que va a haber 2 o eventualmente 3 grandes bloques políticos a nivel nacional. El peronismo con su interna Massa Scioli, digo, Proyectos 2015, Macri... ¿Eso lo pones como un bloque? Sí, dentro de un espacio lo pongo yo. Aunque los peronistas se las ingenian para ocupar 2 espacios y ocupar espacios de ustedes, son muy inteligentes. Otro bloque que para mí es un signo de pregunta, que es Macri. Es un bloque pequeño, ¿eh? Pero lo pongo ahí. Y un tercer bloque son ustedes. Ahí me dicen que Wiener, que gana el 27 de octubre por una diferencia muy importante en Santa Fe, preferiría no repetir como candidato a presidente, sino que iría a gobernador de Santa Fe. Y que el candidato sería Cobos a nivel nacional. El referente más importante de ese sector en la provincia de Buenos Aires sos vos. ¿Tenés opinión? ¿Tenés decisión? Sí, el candidato es Wiener, sin perjuicio. No, o sea, Cobos... ¿A presidente no te gusta Wiener? No, perdón, ¿te gusta Wiener, no te gusta Cobos? No, la verdad es que nosotros formamos parte del espacio de Wiener. Yo he sido, digamos, su compañera en el armado del Frente Amplio Progresista. Por eso te lo pregunto. Para nosotros ese es nuestro candidato. El radicalismo tendrá que elegir entre los varios que tienen, porque tienen a Cobos, tienen a Sanz, tienen a Ricardo Alfonsín, tienen a Cano, a Morales. Ellos tienen muchos candidatos y tendrán que resolver cuál es su candidato. Ahora, no creo de ninguna manera que Wiener haya resignado su candidatura, al contrario, me parece que es una candidatura que está muy firme, porque Wiener reúne las condiciones, las características personales que hacen falta en la Argentina en el tiempo que viene, una persona de gran diálogo, de experiencia de gestión, conductas ejemplares, por supuesto, y yo creo que lo que viene en la Argentina es la reconstrucción de las bases morales de un proyecto nacional que necesita personas con conductas coherentes, ¿no? Y en el caso de que, como decís vos, Wiener no haya postergado sus aspiraciones presidenciales, ¿apoyarías un aspaso entre Wiener y Cobos? Sí, a mí me gusta siempre la idea del acuerdo político, pero la PASO es obligatoria, y así como obliga a los ciudadanos a tener que ir a votar y a elegir, obliga a los partidos políticos a someterse a ese mecanismo, así que me parece que eso es perfecto. Fíjate de qué manera el buen resultado que tuvo la interna de UNEN en la Ciudad de Buenos Aires. Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires han valorado mucho eso, que fue elegir. Entonces, sí tiene un problema nuestra ley, que es que no permite después la mezcla de las fórmulas, como sí en Uruguay. En Uruguay Mujica y Astori en su momento compitieron, y después, claro... O podés cruzar las fórmulas. Claro, en cambio, en nuestra ley hoy no lo permite. En la previa, es medio insólito, ¿no? Claro, nuestra ley hoy no lo permite, cierra la lista. ¿Cómo es la Argentina el 28 de octubre? Bueno, se inicia una etapa de transición de 2 años que creo que es un llamado a la responsabilidad principalmente de quienes gobiernan para hacer una transición ordenada. El kirchnerismo llegó al fin de su etapa, no hay post-kirchnerismo después de diciembre del 2015. Hoy la pelea que hay en la provincia de Buenos Aires es una pelea para ver quién representa ese post-kirchnerismo, y los mismos que fueron dualdistas, menemistas, dualdistas, kirchneristas, cristinistas, hoy pelean por el próximo ista. Será sciolista, será macrista, será masista. Esa es la
pelea hoy abierta. Y eso es exactamente, eso es lo que ellos están peleando. Nosotros estamos afuera de esa pelea. Ahora, creo que hay que salir de esa disputa, tienen que entenderle que la alternancia es lo que fortalece la democracia, y en el caso nuestro, que aspiramos a suceder y a reemplazar a los que están gobernando, el máximo llamado a la responsabilidad, porque no podemos fracasar. Así que ya estamos trabajando en equipos, en programas, en el estudio de lo que pasa en la Argentina. Yo tengo mucha confianza en el país, trato de mirar siempre el futuro como algo próspero por las extraordinarias condiciones que tenemos. El gran problema han sido las malas políticas, las políticas erráticas durante todos estos años. Margarita, gracias. Gracias por la invitación.